El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Hoy escuchamos en el Evangelio un milagro que son como 5 milagros juntos que hace Jesús. Le traen a un hombre, no se sabe la edad que tenía. Se dice que era un hombre sordo, mudo. Algunos traducen como tartamudo, pero si era sordo, no puede hablar porque no conoce las palabras. Un sordo automáticamente es mudo, no puede hablar, tal vez no sea mudo por naturaleza, pero como no ha escuchado palabras, no las puede reproducir. Le traen entonces a Jesús a un hombre y hace 5 milagros. Primero le hace oír, le abre los oídos para que pueda oír, le suelta la lengua para que pueda hablar. Tercer milagro, le enseña a hablar palabras que nunca escuchó. Cuarto milagro, conoce el significado de las palabras. Cuando los niños son pequeños y escuchan una palabra rara, si nunca habían oído hablar de la fruta del zapote, y alguien habla, el zapote es muy sabroso, ¿qué es eso? Es primera vez que escucha esa palabra y aunque sea muy mexicano, no conoce todas las palabras del español. Ni siquiera nosotros adultos conocemos todas las palabras que pertenecen a nuestro vocabulario. Entonces también este hombre, otro de los milagros es que le enseña las palabras y el significado de las palabras. Y el más grande de todos los milagros, él no hizo nada. Este hombre no hizo nada. Como no escuchaba, pues nunca escuchó hablar de Jesús. Si no escuchaba, era imposible que hubiera aprendido a leer. Entonces, él no pudo haber leído, no pudo haber escuchado nada acerca de Jesús. Ni siquiera lo pudo haber buscado, ni le pudo haber pedido el milagro a Jesús. Jesús le hace el milagro solo por amor. Le hace un milagro por amor. Y también un detalle que vamos a ver aquí más adelantito. La mayoría de los seres humanos sufrimos de sordera y sufrimos de mudez. Alguno es física, alguno es sordera y mudez espiritual, en algunos casos es culpable y en algunos casos no se es culpable de no poder escuchar o de no poder hablar. Entonces es diferente. Hay unos que sí son culpables. Hoy mismo, por ejemplo, son muchas las personas que no asistieron a la Santa Misa en todos los templos del mundo. Estamos hablando, no nada más aquí. No quisieron escuchar. Esos son sordos culpables. No quisieron escuchar algo que iban a ocupar a su debido tiempo. ¿Cuándo? No sabría decirles, pero un día lo iban a ocupar, esto que iban a escuchar aquí o en alguna otra de las parroquias. Entonces hay por eso
sordos culpables es aquel que no quiere escuchar, que no le importa. Son personas que rechazan la palabra de Dios, desprecian la palabra de Dios, ¿sí? Y después pues ya no pueden, ya no tienen elementos para la oración. Ya culpables. Algunos son porque tienen un resentimiento con Dios. ¿Cómo es que a esa persona sí le da cosas? ¿Cómo es que esa persona sí puede ser feliz? ¿Cómo es que esa persona sí recibe? Y yo que le echo tantas ganas, y yo que me he esforzado, y yo que si voy a misa, y yo no recibo esto, y quedan resentidos contra Dios. Están entendiendo mal las cosas, pero quedan resentidos contra Dios. A veces la tibieza espiritual, a veces la ignorancia de las cosas de Dios los llevan a separarse de Dios, a cerrar sus oídos. Aquí tenemos, por ejemplo, para ver el milagro un poquito desde nuestra perspectiva. ¿Tú qué tanto estarías dispuesto a ayudar y a darle a una persona que se niega a escucharte, que se niega a obedecerte, que se niega a ayudarte? Se niega, simplemente no le importa lo que tú digas, ni lo que tú pienses, ni lo que tú le pidas. ¿Qué tanto estarías dispuesto a sacrificarte por esa persona? Porque es lo que ha hecho Dios. Somos pecadores y muchas veces hemos ignorado las cosas de Dios. Es verdad que venimos a la Santa Misa, eso no quiere decir que seamos obedientes. Eso no quiere decir que nos interese la voluntad de Dios, no quiere decir que nos estamos esforzando por vivir según esa voluntad divina. Solo venimos a la Santa Misa. La vida personal a veces como que está separada para algunas personas. Sin embargo, Dios nos ama para que veamos cómo es grande este amor de Dios. Nos ama a pesar de que nosotros lo hemos rechazado. Esta es una de las partes de las grandezas del milagro de hoy. Y a nosotros, ¿qué nos atañe? Escuchar que Jesús sana a una persona que no puede escuchar y que no puede hablar. Es que existen varias personas, todos tenemos algún tipo de sordera espiritual o física, y todos tenemos algún tipo de mudez. Todos tenemos algo, y nuestro buen Dios está dispuesto a quitar de nosotros la sordera, está dispuesto a quitarnos la mudez. La sordera, hay muchos tipos de sordera, no solamente la física, hay una sordera que nos impide escuchar a Dios. Como mencionábamos, a veces el rechazo a Dios por diferentes circunstancias, porque lo culpamos, porque pensamos que nosotros no le importamos, que quiere más a otras personas, que a otros sí les da, y no queremos escucharlo y cerramos nuestros oídos. Él puede ayudarnos a abrir de nuevo nuestros oídos a Él. Hay personas que tienen cerrados sus oídos a sus hijos, no pueden entender a sus hijos. No saben lo que sus hijos les están tratando de decir, porque a veces no tenemos las palabras exactas para transmitir lo que queremos transmitir. Yo les platicaba cuando yo siendo ya sacerdote, en una ocasión platicando con mi madre, todavía vivía ella, platicando con mi madre, empezó a salir temas de cosas del pasado. Y entonces ella me confió algo, me dijo, yo estoy muy sentida desde hace años contigo, porque tú un día me dijiste que yo te maldecía. Entonces, y yo me acordé de ese momento, sí me acordé, tengo mi mala memoria, pero el Señor me ayudó, estábamos solucionando cosas y el Señor me ayuda y me acuerdo. Y entonces le expliqué a mi madre, le dije, mira, yo tenía entre 7 años aproximadamente. Era muy limitado el lenguaje todavía en mí. Para mí, Carlos, de 7 años, decir groserías y decir maldiciones era un sinónimo. Yo no veía la diferencia entre una y otro de los términos. Entonces, como a mi madre a veces se le salían groserías, se enojaba y se le salían groserías, yo lo que quise decir fue, tú me dices groserías y a mí no me gusta escuchar que tú digas groserías. Pero la palabra que en mí salió en ese momento fue tú me maldices, porque para mí maldición y grosería significaba lo mismo.
Entonces yo dije una cosa, ella entendió otra y quedó resentida por muchos años. Llegué al sacerdocio hasta que fue el tiempo en el que ella pudo abrir su corazón y decirme esto. Y ni siquiera, todo simplemente porque no supo escuchar de lo que se dijo. A veces nosotros escuchamos, interpretamos a nuestra manera y nos quedamos con lo que nosotros interpretamos, no con lo que la otra persona quiso decir, con lo que dijo. A veces se le sale una palabra que para nosotros no es tan grave. ¿Por qué no es grave? Porque se decía de una manera habitual en la familia y para nosotros no representa una grosería, ni un insulto, ni una ofensa. Pero para la otra persona sí. Entonces, por eso hay que saber escuchar. Nosotros a veces tenemos cerrados los oídos porque no escuchamos a las demás personas. Oír es una cosa, escuchar es otra. Cuando nosotros vamos por la calle, oímos muchos ruidos. Oímos claxon de carros, oímos ruidos en las tiendas, oímos músicas en algunas casas, o la televisión que está todo lo que da en alguna otra casa. Vamos oyendo ruidos, perros que ladran, eso es oír. Pero cuando uno se detiene y pone atención, escucha. Por eso cuando nuestra mamá se enojaba y nos decía, escúchame bien, después de la escucha seguía un chanclazo, todos se quedan quietecitos. Escucha, ese verbo significaba, estate quieto, porque hasta aquí llegó mi paciencia. Escúchame bien, ¿sí? Entonces, nosotros no sabemos escuchar, no sabemos detener nuestras ideas, nuestras emociones para ver qué quiere decir el otro con esto que me está diciendo, qué me está tratando de decir. Por eso muchos papás, muchas mamás no saben escuchar a sus hijos. No saben. Y los hijos se cierran a hablar porque la mamá después utiliza lo que el hijo dice para echársele en contra, para controlar, para manipular, para tantas cosas. Entonces a veces ocasionan esta falta de confianza que los hijos ya no quieran hablar. Bueno, también a veces no se puede escuchar al esposo. El esposo también habla, él tiene un pasado, no es nada más lo que ella conoce de la vida de él tiene un pasado y a veces la esposa quiere, escúchame bien, no estés tomando eso, mira que te hace daño, él lo sabe. Lo que tenemos que hacer es atacar la herida que le lleva a tomar, no recordarle que es un alcohólico, sino atacar la herida que le lleva a eso. Cuando él habla, ¿qué es lo que quiere decir con lo que habla? ¿Qué es lo que quiere decir? Hay que aprender a escuchar al esposo, a la esposa. Cuando habla, cuando no habla la esposa, todo eso se tiene que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar a los papás. Los papás, ya ven, las mamás les dicen a los hijos, les gritan, les ruegan, casi se les hincan, les lloran y no entienden, no escuchan la voz de sus mamás. Bueno, hay maneras también de hacer las cosas. Si Jesús puede abrir los oídos, pues hay que pedirle que nos ayude y que abra los oídos, ¿sí? Si tú vas a hablar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y es algo importante, haz una señal de la cruz. Si tienes agua bendita, qué bueno. Si tienes aceite bendito, qué bueno. Si no, simplemente haz la señal de la cruz sobre tus oídos. Y pídele a Jesús que te ayude, que te abra los oídos para entender lo que te quieren decir. Porque a veces ponemos una etiqueta. Yo sé cómo eres, tú eres así y siempre voy a creer que es así. Y la gente cambia. Estaba viendo yo un programa de unos psicólogos donde llega la pareja y estaban a punto del divorcio y entonces este hombre quiere que se dieran cuenta ellos que ya no se conocían. Y entonces les dice eso, se dan cuenta que ustedes no se conocen. Y él contesta el Señor, hemos vivido más de 20 años juntos, ¿cómo me vienes a decir que no la conozco? Y le dice él, a ver, dime qué color le gusta a ella. A ella le gusta el verde. Voltea y dice ella, a mí me gusta el azul. Él cree, se hizo un concepto, tú eres así y ya no vas a cambiar. Genio y figura hasta la sepultura, ya no lo dejan cambiar.
Aunque cambie, ya no le creen. Ya no escucha, ya, ni digas, ya sé, yo ya sé. Es cuando uno se cierra sus oídos, no vamos a escuchar. Por eso, Señor, abre mis oídos a ti primero, porque hay que escuchar la luz de Dios que viene a nosotros. Abre mis oídos a mis hijos, abre mis oídos a mi esposo. ¿Qué me quieren decir? Que lo pueda escuchar, lo que me quieren decir, que yo lo pueda escuchar y lo pueda entender, que no lo interprete desde mis conceptos ya fijos que tengo en mi mente acerca de esa persona. ¿Qué quieren decir con lo que dicen y con lo que no dicen? El problema es que no solamente hay sordos que no quieren escuchar, sino que también hay mudos. Mudos, ahorita en la psicología se le llaman mudos emocionales. Un mudo, alguien que es mudo emocional, suele tener hijos que son huérfanos emocionales. Cuando un papá, una mamá no sabe decir te amo, tienen hijos huérfanos emocionalmente hablando. Por eso después andan pidiendo caridad y limosna a ver quién les quiere. ¿Y los papás los aman? Claro que los aman, pero están mudos y no pueden decirlo. No pueden expresar, como diciendo, ellos tienen que darse cuenta con todo lo que les doy, se tienen que dar cuenta de que los quiero. No es suficiente. Para el ser humano es necesario que lo escuchemos. Te amo. Y muchos no. Ya pues les doy de comer, les traigo cosas, ya que más quieren, les doy más de lo que yo recibí. A nadie le está preguntando a su papá, a su mamá, cuánto recibieron ellos. Es ¿qué necesito yo? No, ¿qué necesitabas tú, papá? No, eso nunca le va a preguntar los hijos. ¿Qué necesitabas tú, mamá? Nunca van a preguntar. No, yo necesito. Uno se escucha lo que necesita nada más. Por eso un mudo espiritual tiene huérfanos emocionales. Un mudo emocional tiene huérfanos emocionales. Estos mudos emocionales se tragan todo lo que les duele, se lo callan, no lo dicen. El problema es que no lo asimilan. Lo traen aquí, como se dice aquí en México, lo traen atorado en la garganta, no lo pueden decir y van posponiendo las cosas, los problemas, la solución del problema lo van posponiendo hasta que ya es irremediable, hasta que ya truenan, hasta que ya explota todo. Y esto es porque no hablamos. Sí, recién casados, bien felices, y la mujer está limpiando ahí, ella está acostumbrada a que cuando limpiaba ninguno de sus hermanos podía pasar hasta que estuviera seco. Pero se casa con un viejo que siempre pudo pasar con sus botas sucias, aunque su mamá estuviera mapeando o trapeando y su mamá iba atrás de él limpiando lo que él dejaba. Entonces para él, pues eso es normal. Se casan, entra y él empieza a hacer un enlodadero donde ella ya limpió y ella, como se acaba de casar y ama mucho y perdona mucho, se queda callada, se traga el problema y va. El problema es que no lo soluciona. Cuando llegue el momento que ya no soporte, va a explotar. Y cuando explote le va a gritar, ya estoy harta de que siempre haces lo mismo. Y él, ¿qué? ¿Qué es lo mismo? Porque como él siempre lo ha hecho, para él no le dijeron nada. Cuando pasaba con sus botas así, pues él no se dio cuenta de que eso le molestaba. Y luego se enoja la vieja y está con su jetota y él le dice, ¿qué traes? Tú ya sabes. ¿Pero qué te pasó? Tú ya sabes. Pero dime, ¿qué hice? Tú ya sabes. Y no sabe. Aquí no es problema del sordo, es problema de la muda. No hablaste, ahora es cuando te tienes que callar. No hablaste a tiempo. Es a tiempo cuando se ponen las leyes y se marcan los límites. Y cuando no lo hacemos a tiempo, entonces es cuando te tienes que callar. Eres parte del problema.
Eres parte porque no hablaste, porque no supiste hablar, poner límites, poner leyes a tiempo, en el momento que corresponde. Te callaste, por eso hasta en el sacramento del matrimonio, ¿qué se les dice cuando va a empezar el momento del sacramento mismo? Si alguien tiene algo contra esta pareja de que no se puedan casar, hable ahora o callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre. Aquí también es, si ustedes creen que van a aguantar, el problema es que no miden aguantar para siempre. Ese es el problema. No miden aguantar para siempre. Entonces, a veces el problema es del mudo que no habló a tiempo, y a veces el problema es del sordo que no sabe escuchar. El problema a veces es de uno y a veces es de los dos. Imagínense, se casa un sordo con una muda. Va a tronar eso, tarde o temprano, va a tronar aquello, los dos van a explotar, cansados de qué, nadie va a saber exactamente de qué. Entonces, es importante que Jesús sane nuestra sordera y que escuches con verdad. Es que si nosotros no nos sellamos y nos protegemos, podemos caer en el chantaje. Puede ser que la persona empiece a mover cosas y sentimientos para tomar el control a través del chantaje. Señor, por eso es el sello en nuestros oídos, que comprenda, que no me deje chantajear. ¿Cuántas veces las mamás se han dejado chantajear por sus hijos? 2, 3 lagrimitas ahí, que quién sabe cómo le hacen para sacarlas, ¿verdad? Los niños, y ya la mamá se vence inmediatamente, y hay que darles, hay que comprarles. Que no te venzan, que escuches la verdad, la verdad. Hay que saber descubrir la verdad en medio de todas las cosas. Hay quienes permanecen mudos y no pueden decir te amo. Es un problema no decir te amo. Que la otra persona tenga que darse cuenta, tenga que imaginarse, tenga que afirmarlo sin que tú se lo digas, es un problema. Es un problema. Los papás sienten, yo a mis hijos los amo, les doy todo. Les doy todo, tienen más de lo que yo tuve cuando era niño. No es lo que te están pidiendo. En este momento no es lo que te están pidiendo, porque lo que ya les das ya lo tienen. A veces necesitan escuchar la palabra te amo, y muchos no saben decir te amo, les da vergüenza o les da miedo el rechazo cuando le digan a alguien te amo. ¿Por qué? Pues alguna herida emocional del pasado, alguna herida emocional. Le dijeron allá, estaba su mamá toda molesta y toda qué sé yo, y le dice a su mamá que la quiere mucho y lo manda a volar, porque estaba enojada en ese momento. Y va y le dice a su papá que lo quiere mucho y está tomado y lo manda a volar. Se callan para siempre. No vuelve a decir te amo. Aunque se muera de ganas, hay que sanar la parte emocional, que Jesús nos ayude a hablar lo que tenemos que hablar. No hasta que estamos hasta el tope, sacamos la espada, porque eso ya no es hablar, eso es discutir e imponer una idea. Eso no lleva a ningún lado. Necesitamos aprender a hablar, que lo que salga de ti venga de Dios para que lleve a todos a Dios. Porque si lo que va a salir de ti no viene de Dios, entonces ¿de dónde viene? Si viene de Dios te lleva al cielo, pero si viene de Satanás te lleva al infierno. Un infierno que empezaría en la casa, un infierno de emociones. Mi madre que vivió con un dolor de algo que yo no dije. Sí dije, pero no era lo que yo quería decir. Si ella en ese momento hubiera dicho, a ver, espérate, explícame qué me estás tratando de decir con esto de que yo te maldigo. Yo le hubiera explicado, pues es que tú dices groserías, y se hubiera aclarado todo, y se hubiera quitado años de sufrimiento. Simplemente hablar a tiempo, aprender a escuchar, no solamente lo que yo ya tengo preconcebido en mi mente acerca de las demás personas. Por eso una cruz en los labios. Abre, Señor, mis labios, que expresen la verdad, no solo emociones, sentimientos, resentimientos, que expresen la verdad, pero una verdad con paz,
Tenemos que tener paz para poder hablar y llegar a una conclusión con las demás personas. Si uno de los dos se altera, ya no es el momento de hablar. Ahí se corta, está sordo. Imagínense que yo quisiera pegarle de gritos a un sordo. Pues todos los que me vean y digan, pero él es sordo, ¿para qué le grita? Aunque le grite y le grite más fuerte, no tiene sentido. También alguien que en ese momento emocionalmente se altera y se ensordece, cállate, no tiene sentido seguir adelante, espera un mejor momento. Eso no es mudez, es prudencia y sabiduría. Más adelante volveremos a tocar este tema. En ese momento mueves el tema hacia donde esa persona se sienta más segura, más estable, más fuerte y se calma. Hay que mover las cosas con sabiduría nada más. Hay que saber mover las cosas con sabiduría. Hay quienes son mudos también para con Dios. Hay gente que sabe rezar. Hay gente que sabe rezar, ¿sí? Y sabe rezar bien. Y si le pones un rosario, se reza el rosario, y le pones los salmos, y empieza con los salmos, y se sabe casi de memoria muchos salmos. Pero si le quitan los libros, y si le quitan el rosario, y si lo dejan frente al Santísimo, ya no sabe qué hacer, porque no sabe platicar con Dios. ¿Se imaginan que un hijo no sepa platicar con su mamá, no sepa platicar con su papá? Que fuera un niño muy obediente, hace todo lo que su mamá le dice, va bien en la escuela, pero es una tumba para hablar. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te dijeron? Nada. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. Nada. No hay correspondencia, no hay confianza, no te dejo entrar en mi vida. Estoy aquí, pero no te dejo entrar en mi vida. Y eso hemos hecho con Dios. Hay una mudez con Dios también. No sabemos qué decirle a Dios. No sabemos, por vergüenza, por dolor, por el concepto equivocado que tenemos acerca de Él, pero nos quedamos mudos delante de Dios. No sabemos hablar y también necesitamos que rompa esa mudez que nos impide platicar con Dios que nos ama, platicar con Dios. Por eso hay personas que no les sale ninguna alabanza de su boca, no les sale, ¿no? Y cuando hay alabanzas son nuevamente rezos aprendidos. Lo oyeron de otra persona y como lo oyeron de la otra persona, repiten nada más. Repiten lo que la otra persona sí era oración, pero para esta persona no. Esta persona es un repetir, no se atreve a soltar lo que hay en su corazón. Entonces también hay mudez delante de Dios. Y por eso muchos no le pueden decir a Dios, no le pueden decir que lo aman, no le pueden decir que lo aman. A veces es un silencio voluntario, a veces es un silencio involuntario. Yo quisiera decirte que te amo, yo quisiera decirte que estoy feliz contigo, yo quisiera decirte que mi vida contigo es alegría, es felicidad, a pesar de los problemas que tenemos, pero no lo dicen. Y la otra persona no lo sabe y los dos se van llenando de frustraciones y de faltas de amor. Por eso es tan importante que Jesús pueda sanar la mudez y pueda sanar la sordera. Para poder escuchar. ¿Qué les invito a que trabajemos esta semana? Esta semana revisen qué tanto hay de sordera y de mudez en ustedes. Porque no debería de haber. Hay mudez y hay sordera en sus hijos porque no la debería de haber. Fíjense en este detalle del Evangelio de hoy. El mudo, el sordo, ¿había escuchado hablar de Jesús? Imposible, era sordo. ¿Él hubiera podido buscar a Jesús? ¿Para qué si no lo conoce? Él nunca oyó hablar de los milagros de Jesús. Entonces él no tenía ni fe ni tenía nada. Pero por la fe de sus padres, el mudo habló y el sordo escuchó. Por la fe de sus padres. Quiere decir que si en tus hijos hay mudez física o emocional, es porque ustedes no tienen la fe suficiente para alcanzar de Dios, que se abran los oídos, se suelte la lengua y puedan expresar la verdad con paz y con amor.
Esto a veces es cosa de los papás, y a veces los papás se enojan con los hijos porque los hijos son lo que ellos han hecho. Los hijos son lo que los papás construyeron. Eso es lo que son los hijos. Entonces hay que pedirle a Jesús, si tus hijos tienen este problema y si no son capaces de hablar, si no son capaces de expresar lo que hay en su corazón, ni de manifestar el amor, hay una mudez. Hay una mudez. Si no te pueden entender, hay una sordera. Pero si están así, mucha culpa es de los papás, porque pudieron haber intercedido delante de Dios y Él hubiera quitado esa mudez y esa sordera, porque el Señor nos mostró hoy que tiene poder para hacerlo. Entonces hay que verlo, pero también hay que revisar en nosotros. Tú puedes decir te amo a los que están contigo, ¿sí? Le puedes decir a tu esposa que la amas, que está bonita, aunque luego te confieses, ¿verdad? Pero, o que está guapo y luego ya se confiesan, ¿verdad? Porque agarraron cada cosa, pero qué bueno. Tú puedes decirlo, porque si no puedes decirlo, tú necesitas de la sanación de Jesús. ¿Tú sabes escuchar ya o solo sabes escucharte? ¿Sabes escuchar al otro o solo sabes escucharte? Si tú eres de los que piensan que solo tú tienes la razón, solo tú entiendes todas las cosas, solo tú conoces la verdad, solo tú conoces el futuro, solo tú conoces la realidad, pues entonces eres Dios. Pero como nosotros somos seres humanos, tenemos que aprender a escuchar al otro. Algo debe de haber de verdad en el otro. Siempre hay algo, un poco de verdad en lo que las demás personas dicen. Entonces, también les invito a que esta semana trabajemos esto. Cuando vayan a hablar con alguien, que sea algo importante, trascendente, vas a hablar con tu viejo, vas a hablar con uno de tus hijos, es algo importante, es algo de trascendencia, es algo en lo que se tienen que poner límites, poner reglas. Prepara el lugar donde van a hablar. Hay que echar agua bendita ahí, hay que rezar tal vez algún rosario en este lugar, hay que llenarlo de bendiciones. Cuando llegue el momento, sella tus labios, que salga solamente aquello que venga de Dios, no de ti, ni del enemigo de Dios, que solo venga de ti. Sella tus labios para que puedas hablar, para que puedas preguntar, para que puedas ser claro para la otra persona. Sella tus labios y también sella tus oídos, que puedas escuchar, que no estés callando al otro. Sí, ya sé, pero mira lo que te voy a decir. No, sin poner sentencias de este tipo. Escucha, y si no le entiendes, pues coméntale. Mira, vamos a dejar un momento, un tiempo, porque yo no entiendo esto. Déjame ver si dejándolo unos días, poniéndolo en oración, puedo entender lo que me quieres decir. No entiendo lo que me quieres decir. Se detiene y se da un espacio ahí. Por eso hay que preparar las cosas. Hay que preparar sin agresividad, sin imponer, sin gritar, no, porque son solo faltas de caridad que nos van a avergonzar delante de Dios el día del juicio. Tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a escuchar. Saber escuchar le ayuda a la otra persona a aprender a expresarse. Cuando uno le dice a una persona, si la estás escuchando, a ver, explícame. Entonces la persona busca la manera de ser más clara. Pero si estoy emitiendo un juicio yo y empiezo ya con mis caras, pues se va a cerrar la persona, se va a endurecer, no va a haber ningún diálogo, no vas a conocer la verdad, no vas a saber qué piensa, no vas a saber hasta dónde van a llegar las cosas. Hay que aprender. Hay que aprender, por eso, sellar el corazón también es bueno, porque ahí están nuestras emociones, nuestras heridas, sellarlo para no ser manipulables, que hable lo que tenga que hablar con la claridad, con la luz que venga del cielo, a fin de que lo que se hable sea verdad, que sepa escuchar, que no me chantajeen, que no crea yo en mentiras, que sepa escuchar y entender. Sí, porque cuando Dios nos permite escuchar con sus oídos, entiendes perfectamente a la otra persona. Entiendes más de lo que la persona se entiende a sí misma,
Cuando Dios te permite escuchar con sus oídos y cuando te permite hablar con su voz, entonces la otra persona entiende perfectamente sin sentirse agredida y sin sentirse mal. No deberíamos de estar en estos... Ahora hay mucha motocicleta. No deberíamos de estar inmersos en este problema porque Jesús puede sanar la sordera y puede sanar la mudez. Pidámosle a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, nos concede esta gracia de que podamos hablarle a Él, platicar con Él. Yo no digo que el rezo esté mal, no digo que dejen el rosario y que dejen de rezar salmos, están bien, eso es bueno. Pero también tenemos que dejar un momento para abrir el corazón a Dios, abrirle el corazón, decirle lo que nosotros traemos, porque Él es nuestro Padre y nos ama, le gusta escucharnos, ya sabe lo que tenemos, pero a nosotros nos ayuda. Cuando la mamá le dice al niño, a ver, explícamelo, no te entiendo, explícamelo. Se lo pide la mamá, el niño se esfuerza en explicarlo y el niño se entiende a sí mismo. Es que hay cosas que nosotros mismos no entendemos. Siento algo, pero no sé qué. Si alguien te dice explícamelo y empieza a tratar de explicarlo, le pone nombre, ahora ya sabe de qué defenderse, con qué luchar, con qué trabajar. Pero si nosotros no nos callamos y nosotros interpretamos todo, imponemos nuestra verdad, no va a haber diálogo. Si no sabes escuchar, no va a haber diálogo, no vas a conocer a tu esposo o a tu esposa ni a tus hijos, solo vas a tener una idea preconcebida de ellos, algo que puede ser y que puede no ser, algo que hizo y te quedaste con esa idea. Él es así y genio y figura hasta la sepultura. Ya no le estás dando la oportunidad del cambio, que pueda decir me equivoqué, pero no lo voy a volver a hacer. Me voy a esforzar y voy a tratar de quitar esas actitudes. Y se acabó el problema. Si pudiéramos hablar y pudiéramos escuchar, no tendríamos tantos problemas como ahora tenemos. Pero Jesús puede sanarlo. Pues hay que pedirle que lo sane. Hay que pedirle. Me acuerdo de una persona, con esto termino, una persona viene, era un hombre ya de edad, y me dice, dame un consejo porque tengo problemas con mi esposa. No podemos hablar. Cuando estamos de frente, a mí me hierve la sangre, me enojo, pierdo el control y siempre terminamos discutiendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero hablar bien con mi esposa. Bueno, entonces yo, como era un hombre que le gustaba mucho la oración del rezo del rosario y de veras quería mucho a la Santísima Virgen, le dije, mira, te aconsejo esto. Cuando vayas a hablar con tu esposa, imagínate que la Virgen María está atrás de ella. Pues dice que le dio muy buen resultado, porque se enojaba, pero se imaginaba que la Virgen, y delante de la Virgen se cuadraba. Así de que no groserías, no malas palabras, no levantó la voz, no esto, no lo otro, porque ahí estaba la Virgen, Bendito Dios que sucedió esto, porque en cuestión de, ¿qué sería? Un mes y medio, su esposa murió de cáncer, pero solucionaron sus problemas, pudieron hablar. Pudo él hablar sin levantar la voz, sin gritar, pudo escuchar venciéndose, pero pudo hacerlo. Pues también nosotros, imaginemos, ahí está el Señor y siempre va a estar. Si decimos vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces dijo Jesús, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pues ahí va a estar. ¿Cómo vas a hablar con tus actitudes, con esto? ¿Cómo le vas a hacer? Yo no digo que van a ser perfectos, pero por lo menos van a estar luchando. Que pueda hablar lo que tenga que hablar y lo que no salga de mi boca, que pueda escuchar de manera que ni sea chantajeado, ni me engañen, pero que sí puede escuchar la verdad que trae aquel corazón. A lo mejor yo puedo hacer algo, tal vez no, eso hasta que termine de escuchar. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.